Saludos, seguidores de la República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha traído polémica y atención de muchos, como es el tema de el nuevo reglamento que propone la Caja para los trabajadores independientes. Por ello, me acompaña don Mario Hidalgo, quien es socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Mario? Buenas tardes, Ronnie. Muchas gracias por la oportunidad y al periódico por permitirnos hacer esta intervención. Buenas tardes. Y también agradecemos a don Iván Vincenti, quien es gerente de impuestos de Grant Thornton, quien también nos va a acompañar. ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas tardes, don Ronnie, y a los que nos estén escuchando y viendo. Un honor estar acá. Y bueno, ustedes ya saben, pueden dar sus consultas y comentarios. Vamos a ir tratando de ir aclarando esas dudas que tienen con respecto a este tema. Para empezar, don Iván, antes de desmenuzar un poco los temas, situémonos un poco en lo que ha acontecido, este proyecto polémico de la Caja para los trabajadores independientes. En líneas generales, en términos puntuales, ¿cuáles son los principales argumentos en contra del nuevo reglamento propuesto? Más adelante vamos a ir punto por punto, pero en líneas generales, ¿cuáles son las principales críticas que tiene este proyecto? Bueno, para empezar, digamos que no se trata de un nuevo proyecto, es una modificación al reglamento que actualmente está vigente la crítica principal que uno podría adelantar es que además de que tiene omisiones, creemos nosotros, en cuanto a la correcta definición de aspectos fundamentales, como qué es un trabajador independiente, cuáles son las categorías o cómo se van a definir y cuáles son los criterios para establecer los montos de cotización. El tema central acá es que creo que de alguna forma la Caja quiere incluir como bajo el concepto de trabajador independientes situaciones que difícilmente se podrían calificar como tales. Y en esto hago alusión a que se considere como trabajador a personas que reciben rentas pasivas, como el caso de alquileres, que si quiere lo podemos ver un poco más adelante. ¿Cuál es la principal crítica? Que primero no se nos explica por qué motivo la Caja tiene la necesidad de hacer esta modificación. No hay ninguna justificación para este proceder y, como le mencionaba, ya lo que es propiamente el contenido, pues presenta algunas deficiencias que son importantes de aclarar. Perfecto. Pasando para consultarle a don Mario, contextualizar un poco, actualmente, ¿cómo se define como tal un trabajador independiente? ¿Cuál es la definición que tiene? Y también con este cambios, estas modificaciones que quieren hacerse, ¿cómo se pretende cambiar dicha definición? Sí, muy bien. Básicamente, por trabajador independiente, lo que tenemos a la vista es lo que dispone el artículo 194 del Código de Trabajo, que nos define que es un trabajador independiente, que es aquello que realiza alguna actividad o presta algún servicio, pero no percibe un salario a cambio de esto, ¿verdad? Y esa es, digamos, la definición escueta, sencilla, que se ha manejado. Sin embargo, en este reglamento, el existente, y el proyecto sugerido respetuosamente y que fue sometido a consulta pública por parte de la Caja Costarricense, no se hacen mayores precisiones, y eso es más bien lo que nosotros echamos de menos y desearíamos, ¿verdad?, que se aprovechen estas oportunidades para identificar o decantar correctamente qué entenderíamos nosotros o deberíamos entender por un trabajo independiente, porque como lo adelantó don Iván, el problema que tenemos en la vida real es que se ha querido meter en esta categoría, ¿verdad?, una serie de ingresos o cualquier persona que perciba cualquier tipo de ingreso y que no esté en una relación laboral, como serían las rentas pasivas, por ejemplo, intereses, recibir dietas, recibir dividendos, alquileres. Es lo que se ha pretendido grabar e incluir en esta definición sin que exista, desafortunadamente, una definición precisa, salvo la que ya mencioné, de cuáles son los linderos o fronteras naturales de este concepto de trabajador independiente. Siguiendo con usted, don Mario, porque yo creo que hay mucha gente que no está siquiera consciente como tal de lo actual del tema. Se habla en la Caja de 5 categorías como tal de trabajador independiente. Sí me gustaría que usted me comente un poco qué consisten estas categorías y cuáles son, por así decirlo, los límites que separan una de la otra. Sí, vamos a ver, cuando hablamos de este tema de las 5 famosas categorías, estamos hablando
de los mecanismos para determinar, digamos, la base de cálculo de la contribución. Entonces, estas 5 categorías no son categorías, digamos, distintas de trabajadores independientes porque no tenemos, repito, ese es el problema, sino que cuando hablamos de este tema estamos hablando del mecanismo o la metodología que se utiliza para determinar el monto o la base de cálculo de estas contribuciones, para lo cual se utiliza lo que los decretos llaman el salario mínimo de aquellas personas, trabajadores no calificados, que en este momento estamos hablando de la suma de 318,000 colones aproximadamente, y que nos establece en esta categorización que un factor, entonces cuando se gana un poquito menos de este salario mínimo, se establece una contribución para el colaborador independiente y para el Estado, ¿verdad? Es no una clasificación, digamos, aquí no hay patrono, entonces no hay una categorización o contribución tripartita, sino que solo el colaborador independiente y el Estado. Entonces, cuando pasa por ejemplo, de 1 a 2, pues se aplican otras tipos de tarifa. Cuando es de 4 a 6, otro tipo de tarifa, y cuando supera los 6 salarios medios estos o salarios mínimos, entonces se aplica un total de 18.5%, que sería la tarifa que se aplicaría al trabajador independiente cuando su ingreso, repito, supera este monto de las 6 veces estos 318,000 colones, y sobre eso tendría que contribuir el interesado, con el agravante, ¿verdad?, de que es una contribución para lo que es el seguro médico y otro para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Y esto es lo que, digamos, ha causado escorsor, ha causado discusión, porque se considera una tarifa muy, muy alta. Entonces, la Caja se ha defendido un poco en los medios de comunicación diciendo que no hay tal separación o tal brecha o tal divorcio entre el trabajador dependiente y el independiente, pero tal vez eso sea correcto y cierto en estas primeras, la 1 o la segunda categoría, pero conforme usted está avanzando y llega a los últimos estadios, a la categoría 4 o 5, usted se va a dar cuenta de que la diferencia sí es sustancial entre lo que debe contribuir un trabajador dependiente versus uno independiente. Justamente en este tema, don Mario, usted bien lo dijo, la Caja ha tratado de defenderse un poco diciendo que pagan menos o incluso la mayoría paga lo mismo que un asalariado, pero claramente es una fuente de crítica. No sé si considera usted que quizás también eso es porque no hay esa apertura y la falta de conocimiento de la gente como tal de cómo me calculan cuánto debo pagar, el tema de las cuotas, ese desconocimiento como tal, cuánto influye en que esto suceda. Sí, señor, efectivamente, y eso ha sido un problema de transparencia, ¿verdad?, que hemos visto, porque si bien es cierto, nuestra Sala Constitucional en su más reciente jurisprudencia ha entendido que el aporte a la seguridad social son contribuciones parafiscales, es decir, naturaleza tributaria, y estos elementos esenciales, como sería la base de cálculo, como serían las tarifas, deberían estar establecidas en la ley. La entidad encargada de esto, que es la Caja Costarricense, se ha reservado el derecho de acordar estos temas a través de acuerdos de junta directiva, acuerdos que mucha gente ni siquiera conoce o sabe que existen. Incluso usted hace una búsqueda en Google y trata de ubicar la información que estamos comentando, le va a costar un poquito. Entonces, ese es otro de los grandes problemas, que esto, en nuestro humilde criterio, debería ser aprobado a través de leyes que pasen por la Asamblea Legislativa y no designaciones que se hacen en el seno de la Junta Directiva de la institución, sin que medien, digamos, los mecanismos para poder ejercer algún tipo de control. Entonces, resulta que la Junta Directiva considera que eso debe ser de esa manera, y eso ha ido en detrimento de la transparencia que usted ha mencionado que se echa de menos. Don Iván, entrando, digamos, ahora sí, soy un trabajador independiente. Con estas modificaciones que pretende hacer la Caja, ¿cómo se puede ver modificado? ¿Cómo me calculan las cuotas que tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que cotizar? En líneas generales, ¿cómo varía ese cálculo? No varía. En ese aspecto que usted está mencionando, no varía. No hay un cambio radical de lo que acaba de comentar don Mario. La definición de cuáles son esas categorías, cuáles son las diferencias económicas para estar ubicado en una u otra, no hay variación.
Incluso, digamos, una de las consecuencias derivadas es que estas diferencias que se pueden establecer también ha sido un tema de bastante crítica el hecho de que estos porcentajes sobre lo que le van a aplicar a usted para establecerle la cuota igualmente los define la Junta Directiva. Entonces, el proyecto de reglamento no tiene un desarrollo de cómo se establecen las categorías, de cómo se establece la contribución para cada una de esas categorías. En ese tema seguimos exactamente igual. Más bien, curiosamente, el problema es que se mantenga igual, más bien no hay cambio, entonces el problema exactamente es que no hay cambio. Pero Iván, usted mencionó el tema de las rentas pasivas en estas modificaciones que se pretende. Si puede extender un poco al respecto, porque ha sido una crítica y que mucha gente saltó al respecto. Claro, digamos que nosotros podríamos presagiar que esta es la intención cuando encontramos que lo que sí se modifica es un concepto del concepto de ingreso bruto que se va a aplicar y que incluye la propiedad de unidades económicas. Ese concepto, además de que no está definido en el reglamento, podría dar paso a que se esté considerando que en la medida en que yo soy titular de un bien y ese bien genera una renta, como podría ser el caso del alquiler, en esa misma medida se me podría considerar trabajador independiente. Pero, insisto, es por una cuestión de interpretación de los artículos. En todo caso, reitero, el tema central, ya hay en trámite que nosotros conocemos ajustes que se le están practicando a ciertas personas bajo la consideración de que recibir un monto de dinero por concepto de alquiler ya es significativo de que se le va a considerar trabajador independiente. Y el agravante adicional, que tampoco lo regula el proyecto de reglamento, es con base en qué competencia legal se está atribuyendo a la caja hacer ajustes retroactivos de 12 o 14 años. El punto aquí es no solo que discutir si soy o no soy trabajador independiente, sino además si me pueden cobrar retroactivamente lo que considera la caja es mi obligación de haber estado afiliado a este régimen. Claro, don Mario, retomando lo que hablábamos de la falta de transparencia y demás, de cómo los criterios que se aplican para calcular esas cuotas, ¿ustedes como qué sugerirían en ese sentido? Porque si bien estas modificaciones están sufriendo modificaciones como tal, parece que está carente de transparencia. ¿Ustedes qué sugieren en ese sentido? Sí, señores, como lo adelantó don Iván, y es cierto, nosotros gestionamos aquí en la oficina cerca de 25, 30 casos en donde las personas han sido notificadas por el incumplimiento a esta obligación de contribuir como trabajadores independientes, especialmente no tanto profesionales liberales, sino personas que reciben, digamos, rentas pasivas, como se adelantó. Entonces, aquí desafortunadamente hay dos caminos, ¿verdad? O usted paga, o entra a la palestra y comparte la decisión de la institución sobre el cobro que pretende, ¿verdad? En algunos casos son montos excesivos, importantes, donde no hay ni siquiera la oportunidad de buscar un arreglo de pago porque no me alcanzan los años de vida para pagar el monto que me están cobrando. Entonces, aquí el tema, para mí, debe haber un esfuerzo legislativo importante en regular esta materia. Por ahí anda un proyecto de ley que pretendía en alguna medida dotar de transparencia y claridad las reglas del juego, pero con estos intentos de hacerlo a través de reglamentos, donde se va a modificar el reglamento que ya era precario y se hacen modificaciones con todo respeto también precarias, donde no se abordan de manera directa los temas que hemos tratado de mencionar a lo largo de esta conversación, pues no le queda otra cosa al interesado que enfrentar a la institución y entrar en una discusión, primero de carácter administrativo, después eventualmente judicial, en donde ya hoy existen varias acciones de inconstitucionalidad planteadas ante la sala cuarta o sala constitucional, cuál sería el nombre, digamos, adecuado, sobre este tema, sin que nadie quiera mover un dedo, ¿verdad? Porque como estamos en tiempos de pandemia y hay que sacar platica para las vacunas y todos estos temas, pues yo entiendo, lo comprendo. Lo que pasa es que cada palo debería aguantar su vela y
pagarse correctamente en la manera que corresponde. Y no entender que la persona independiente es una persona de por sí adinerada y que puede cumplir con la diferencia del presupuesto que le hace falta a la caja. Pero estos temas es una ausencia de reglas que deberían establecerse a través de un mecanismo legal, entiéndase, una ley aprobada en la Asamblea Legislativa con participación de los representantes de los ciudadanos. Así es. Don Iván, aprovechando también una duda que ha surgido en la gente es el tema de que reportar los ingresos reales que tenga como tal. Mucha gente le ha surgido la duda de que si tiene que estar variando constantemente el reporte de sus ingresos y qué implicaciones tiene en cuanto a las complicaciones y qué tan constante tiene que ir haciendo esas modificaciones. Es una preocupación totalmente válida y además que en el análisis que nosotros hacemos del reglamento, efectivamente va a generar un gran problema práctico para el trabajador. Vamos a ver, la lógica es que, si uno lo quisiera ver así como, ¿qué entendemos nosotros? Pongamos el caso de la persona que se dedica a vender un producto alimenticio, papas. El ingreso promedio de esta persona, ¿cuál va a ser? Bueno, si es un muy buen vendedor de papas, esperaríamos que conforme avance su actividad, cada vez vaya teniendo un ingreso mayor. Pero para los efectos de la caja y de este reglamento en particular, hay por lo menos 3 diferentes formas de conceptualizar esto. Si yo me voy a inscribir voluntariamente, tengo que dar un estimado de cuánto va a ser. Entonces, ya supondría que tiene un mes de estar haciéndolo para poder decir cuál fue mi ingreso, digamos, de ese mes. Ahora, eso, este es uno de los temas fundamentales. Bueno, pero toda actividad tiene algunos costos mínimos para poder desempeñarse. La caja no me define cuáles son, me habla de que le puedo rebajar los costos indispensables para prestar esa actividad, pero no me define cuáles son. Entonces, esto para arrancar, pero ya en la pregunta que usted hace, sí, esta persona no solo tendría que ir a vender las papas, tratar de que vayan incrementando sus ventas, sino que una vez que sepa que sí tuvo un monto mayor de ventas, tendría que ir a la caja. ¿Por qué? Porque tengo que declarar el monto real. Entonces tendría que estar yendo constantemente a estar haciendo estos ajustes para que cada mes le estén fijando la cuota, porque también tendría que hacer la acreditación de los costos o gastos necesarios. Entonces, evidentemente va a ser un trámite muy engorroso que le va a estar obligando a dedicar por lo menos 1 o 2 días del mes laboral, del mes de trabajador independiente a los efectos de declarar esto correctamente. Y igual, si quiero eventualmente solicitar la baja o pasar a una categoría más baja porque mis ingresos no son tantos, entonces tendría que esperarme una cantidad de meses, no recuerdo mal, 3, para poder acreditarle a la caja que durante esos últimos meses he tenido esto, entonces tengo que hacer el ajuste. Incluso hay una parte donde se refiere que presentando la prueba pertinente. Entonces, incluso nosotros nos preguntamos, ¿será que se le estaría obligando a este tipo de trabajadores a llevar por lo menos un mínimo de contabilidad suficiente como para poder acreditarle a la caja que efectivamente he tenido la rebaja? Y peor aún, ¿cuánto va a tener la caja para resolvernos en tiempos razonables para que los trabajadores puedan sentirse al día y incluso no incurrir en eventuales incumplimientos que le puedan implicar sanciones, ¿verdad? Esos son los inconvenientes que vemos. Y ahora que usted menciona, don Iván, el tema de las sanciones, ¿cómo está estipulado ese tema? ¿Cuáles sanciones puede verse expuesto? Pues también aquí es curioso el mecanismo, porque recordemos que por un principio de la Ley General de la Administración Pública que cubre, digamos, el funcionamiento básico de todo el Estado costarricense, no es posible que se establezcan sanciones a nivel de un reglamento. Pero vamos a ver, tampoco podemos hacernos los ciegos de que esto la caja no lo está aquí respetando. Lo curioso en el tema de las sanciones para este nuevo régimen de trabajador independiente es que acuden
a las sanciones que tiene la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero para empleadores. Y dependiendo de la gravedad de no inscripción o inscripción con datos falsos, va incrementando sanciones que están relacionadas con salarios base, con montos de salarios base. Pero si lo que usted me pregunta es que si hay un régimen específico de sanciones pensadas en función de la actividad del trabajador independiente, no existen, porque la hacen con referencia a otro régimen totalmente diferente, que es el sistema de los asalariados, y en los cuales las sanciones están básicamente pensadas en función del patrón, no del trabajador. Y otro término, don Iván, que creo que genera algo de duda, es que se habla de beneficios de esos trabajadores independientes. El tema es que, ¿cuáles serían esos beneficios y bajo qué criterios la Caja considera que se otorgan o no? Es curioso ese tema. Beneficios en esos términos, creo que don Mario ya lo adelantaba, que el trabajador independiente que esté a derecho puede disfrutar de los beneficios de los servicios que presta la Caja y está contribuyendo para el régimen de invalidez, vejez y muerte y el seguro de salud. Ahora bien, aquí sí hay una novedad, desgraciadamente, que no vemos que sea positiva, es que expresamente se dice que para disfrutar de los beneficios, y pensemos tal vez en un ejemplo que sea de fácil comprensión, nuestro vendedor de papas en la tercera semana de su segundo mes es atropellado por un carro y necesita la hospitalización y que le den. El reglamento dice que para obtener, no solo estar inscrito, sino que para obtener el beneficio tiene que haber pasado un plazo de calificación. Y si me va a preguntar cuál es ese plazo y cómo se entiende, me va a hacer pasar la vergüenza de decirle que no está definido en el reglamento. Entonces, llama la atención que, si bien es cierto, son muy importantes, nadie va a poner en tela de discusión de que ese tipo de beneficios son muy importantes no solo para los trabajadores independientes, sino para cualquier costarricense. Lo cierto del caso es que, tal y como está redactado, se van a hacer depender no solo de estar al día, y eso implicaba lo que usted ya preguntaba anteriormente, de tengo que estar yendo mes a mes, sino que además pasar el plazo de calificación, y eso sí no está definido. Entonces, digamos que se genera una cierta incerteza jurídica que para este tipo de trabajadores puede ser muy, muy importante. Para ir finalizando, primero con don Mario y luego con don Iván, para hacer como conclusiones, ¿cuáles son esos cabos sueltos o esos errores que está en la normativa actual, que más bien esas modificaciones o no lo solucionan o más bien los terminan empeorando? ¿Cuáles podría puntualizar usted? Sí, señor, muchas gracias. Sí, para mí son 3 puntos principales. Número 1, el que usted abordó ya, bueno, ¿qué debemos entender correctamente por un trabajador independiente? ¿Qué tipo de ingresos son los que abarca esta situación? Eso es indispensable que lo precisamos de manera oportuna y correcta. Número 2, ¿cómo tengo que pagar la contribución en el caso de ser un trabajador independiente? ¿Cuál es la mecánica correcta? Las 5 categorías que usted mencionaba, me dice que eso está vigente desde el 2018. Y uno pensaría que en esta propuesta de reforma habría un remozamiento de eso, y no lo hay. Seguimos con la regla del 2018. Entonces, ¿cómo determinar la base de cálculo de manera correcta? Echando de menos los otros temas que mencionaba don Iván también, del gasto, ¿verdad? Eso, bueno, es lo del ingreso bruto, ok, bueno, usted no es el ingreso bruto, es el ingreso neto. Bueno, ¿qué partidas puedo yo rebajar o deducir de ese ingreso? Número 3, ¿verdad? Y el número 3 sería, concretamente, el asunto es, bueno, ¿qué sucede si yo no cumplo con el ordenamiento? O sea, ¿me pueden cobrar toda la vida? ¿Hay algún plazo de prescripción? O sea, ¿cómo gestionar de manera adecuada la seguridad jurídica? Recordemos que la jurisprudencia administrativa, si cabe el término, algunos me van a regañar, pero la posición de la Caja es que la prescripción empieza a correr decenal, son 10 años, a partir del momento en que la Caja se da cuenta del incumplimiento y no desde el momento en que yo he haber pagado y no lo hice, ¿verdad? Sino que si la administración se da cuenta hoy de que yo no
estoy contribuyendo de manera correcta, pues puede irse 10 años para atrás de la fecha en que estamos. Entonces, para mí esos son los temas fundamentales. Número uno, ¿qué es un trabajador independiente? 2, base de cálculo y tarifas. Y 3, seguridad jurídica. Para mí esto hay que abordarlo urgentemente en una disposición de rango legal y no en instrumentos o fuentes secundarias a la ley. Perfecto. Don Iván, ¿usted qué conclusiones le quedan de todos estos cabos sueltos? Que ojalá que la posición que asumió la Caja Costarricense de poner esto en consulta sirva para buscar la mayor cantidad de soluciones. Puntualmente, ¿qué le diría yo? Uno creería que la intención de esta reglamentación es llamar al sector informal o al sector que está bajo el régimen de trabajador independiente a que se incorpore, pero poner muchos requisitos o mucha cantidad de incorporación, más bien creo que podría eventualmente alejar a la gente y entonces se estaría perdiendo. ¿Y por qué podría alejar a la gente? Porque si estos requisitos que me están imponiendo me van de alguna forma, no motivar a incorporarme por la gran cantidad de obligaciones y porque no estoy seguro qué tan rápido la Caja va a facilitarme igualmente el cumplimiento de esas obligaciones, pues cuidado, sino que la opción sea mantenerse en el estado informal. Y como derivado de lo anterior es aspectos que en alguna medida ya mencionamos. Si no hay claridad en cuanto a si tengo que pasar un periodo de prueba, como le mencionaba hace un rato, si incluso una de las cosas que nos llama más la atención es el tema de que si el trabajador independiente por X o Y razón pasa al sector formal, tiene que hacer una declaración jurada de que dejó de ser trabajador independiente y además existe expresamente en el proyecto una potestad de la Caja de revisar la veracidad de esa situación. Y ni qué decir eso atenta directamente contra el derecho fundamental al trabajo en su vertiente negativa, que es que si no quiero trabajar no debería haber ningún tipo de acción estatal que me pueda establecer consecuencias. Y además, vea que incluso llega a ser tan falta de motivación este reglamento que sí se menciona el caso del trabajador asalariado que a su vez quiere desarrollar una actividad independiente y claramente en esta línea extraña de no motivación le dice usted va a seguir contribuyendo para los regímenes de seguridad social en montos totales en cada uno de los regímenes. Entonces, si ya era difícil, entonces usted sabe que va a tener una situación jurídica como asalariado y otra situación como trabajador independiente, cuando pareciera que lo razonable sería establecer un criterio de, más bien, para estos casos especiales, darles una consideración especial, ya sea en la cuota, ya sea en la forma de pago. No se establece, desde mi punto de vista, regulaciones que hagan atractiva la idea de afiliarse al régimen de trabajador independiente, porque primero que todo definamos con claridad qué es, pero una vez que definamos con claridad qué es entienda, esta es una actividad que tiene un gran riesgo y en esa condición yo debería tener, digamos, como una facilidad para que por un periodo de tiempo razonable poder estabilizarme de forma tal que las cuotas que pague sean realmente con base en mi ingreso real y no poner a la persona que está iniciando la actividad de venta de papas al segundo mes a tener que ir a decir cuánto varió porcentualmente mi ingreso, entonces si ya pasé a la siguiente categoría y si pasé a la siguiente categoría pues voy a tener el gran problema de que voy a tener que pagar más. Esos para mí serían las principales observaciones. Sí, pues básicamente parece que va en contra de luchar contra la informalidad, más bien empuja más hacia la informalidad. Bueno, no queda más que agradecerles a ambos. Primero agradecerle a don Mario por su tiempo y por sus aportes. Creo que todos los que están conectados aprendieron un poco más al respecto de este tema. Muchas gracias, don Mario. A la orden, don Ronnie. Muchas gracias nuevamente a usted y al periódico por la oportunidad.
y ahí estamos a las órdenes para lo que le podamos ayudar. Gracias. Gracias a usted. Igualmente, muchas gracias a don Iván por su tiempo y por sus aportes. A usted, don Ronnie, y al periódico, y creo que es muy importante mantener este interés. Creo que la última vez en la acción de constitucionalidad que mencionó don Mario hace unos momentos, se contabilizan en no menos de 53 coadyuvancias. Este no es un tema que afecte o sea de interés de un pequeño grupo, como o sea, quiere hacer ver eventualmente que es un tema de los profesionales que tienen altos ingresos. No, es un tema que abarca un amplio espectro de la sociedad costarricense y en esa medida es de interés público. Así es, agradecerles de nuevo a ambos y agradecerles también a ustedes por observarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live. Hasta luego.